viene a ser todos los valores, ¿cierto? Voy a volver a poner todos los valores que puede tomar la variable X, ¿ya? Hablando de una función de X en Y, ¿sí? Entonces, todos los valores que puede tomar la variable X, y esto obviamente debe estar dentro del eje de las X, de las abscisas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando yo hablo de rango, en cambio, el rango se refiere a todos los valores, esto ya les dije el otro día, pero lo estoy volviendo a poner, ¿ya? Todos los valores que puede tomar, en cambio, la variable Y. La variable Y. ¿Listo? O las ordenadas también que se llaman. Entonces esto le vamos a poner como el eje de las Y. ¿Sí? Listo. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos como que simplificar este resumen que está aquí y hacer lo siguiente, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una gráfica y tengo una X, tengo una Y, tengo tal vez esta función de aquí, digamos, ¿ya? Yo tengo esta función de aquí que tiene un intervalo cerrado acá y un intervalo cerrado acá, ¿sí? Entonces, yo cuando me refiero a valores de la X como rango y a los valores de la Y perdón, los valores de X como dominio y los valores de la Y como rango, entonces yo lo que me estoy refiriendo es que aquellos valores que pueden tomar la variable o la función, ¿no es cierto? En el caso de este gráfico que les acabo de poner, estaría en este intervalo, en todo el intervalo que está puesto de azul. Eso vendría a representar para mí el dominio de la función. ¿Sí? Entonces muchas veces se pone así, dom de f, digamos, que era la función, ya, f de x. Ya, suele ponerse así, o si no, solamente le suelen poner así, dominio de f de x, que ya se supone que es el dominio. ¿Listo? Cualquier de las dos notaciones está bien, ¿sí? No hay ningún problema si utilizamos la una o utilizamos la otra. Es ya más de, ¿cómo se podría decir? De conveniencia por cada una de las cosas que estemos haciendo. Entonces, el dominio obviamente debería estar de este punto de aquí hasta este punto de acá, ¿no es cierto? Lo que está en azul. En cambio, el rango se refiere a todos aquellos valores que pueden estar tomando la Y. Y como les vuelvo y repito, si nosotros tenemos la gráfica, pues esto se hace mucho más simple, pero no siempre te van a dar una gráfica. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a calcular de forma analítica. ¿Sí? Entonces, todos los valores en cambio de la Y sería el rango, ¿no es cierto? Esto vendría a ser el rango. ¿Ya? Dentro del rango también hay como una notación, hay muchas veces que ponen así, R de f de x, ya se supone que es el rango, o también sabe poner R, G, f de x, que también es como que una forma de deletrear, ¿no es cierto?, el rango de la variable de la función x. ¿Listo? Eso, muchachos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pusiéramos que este valor de acá y este valor de acá, por ejemplo, son letras o son números, digamos que aquí es un valor A, aquí es un valor B. Supongamos que aquí, acá, no voy a poner un número específico, sino voy a poner unas letras. Digamos que esto es C y esto vale D. Entonces, nosotros podríamos decir que el dominio de la función X es, en este caso, de A a B. De A cerrado, punto y coma hasta B cerrado. Y el rango RGF de X, o en minúscula, como quieras ponerle, vendría a ser desde C, punto y coma hasta D. Si ustedes se fijan, no son dos puntos, no es que empiecen A y solamente es el A y el B, sino más bien es un intervalo. Son todos los valores que deben estar ahí, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esta gráfica de aquí, no podríamos decir que el dominio sería más allá de B. No podría decir que el dominio estuviese para acá porque no hay función, ¿no es cierto? No hay donde se corte con la función, no hay nada. Y si yo digo antes de la, tampoco no hay nada. Entonces no hay dominio antes de A y tampoco dominio después de B. También esta parte de acá, si yo hablo del rango, en cambio, el rango está en esta parte de aquí. O sea, no hay nada para arriba y no hay nada para abajo. O sea, el dominio está en este intervalo de acá. ¿Siempre será así? No siempre va a ser así. El dominio puede decir los X mayores a 0, o sea, del 0 hacia adelante o del 0 hacia atrás. Entonces, todo depende de las funciones que nosotros tengamos. Entonces, si en alguna ocasión, por ejemplo, tú ves una función y tú estás repasando, ¿no? Porque cuando repasamos, pues es importante tener también al lado una graficadora. Cuando estamos repasando y ves una función y no sabes cuál es el dominio o cuál es el rango, quieres comprobar, tú podrías dibujar esa función. Y una vez que la dibujes, pues te fijas, ¿no es cierto? Ah, cierto, que va de aquí para acá o de aquí para acá.
pero solamente es como una manera de corroborar lo que estás haciendo, ¿sí? Ya dentro de un examen, pues tú ya debes saber que cada una de las funciones tiene un rango y dominio particular. Por ejemplo, una función lineal tiene el dominio en los reales y el rango también en los reales. Una función cuadrática tiene el dominio en los reales y el rango dependerá si la parábola se abre hacia arriba, hacia abajo, del punto máximo, del punto mínimo, ¿sí? Entonces, todo eso, pues, dependerá de cada una de las gráficas. ¿Listo? Otra cosa también hablando dentro de las funciones y algo que no creo que les vayan a poner, pero por si acaso les digo, que una función es una relación entre la variable x y la variable y, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí como un subtítulo que una función viene a ser la relación, viene a ser una relación entre un conjunto de salida y un conjunto de llegadas. En este caso, nuestra X y nuestra Y. Yo vamos a poner así simple, ¿ya? Una relación entre la variable X, punto y coma, y Y, ¿cierto? La variable X y Y tienen que estar relacionados. Entonces, en algún momento también hacíamos ejercicios que tenían que ver con esta parte de, ¿se acuerdan que cuando sacábamos los predicados, ahí relacionábamos el conjunto referencial de X con el conjunto referencial de Y? Entonces, ustedes podrían tener algo así. O sea, una función es esto. Si yo tengo un conjunto acá, un conjunto referencial, vamos a poner el referencial de X, y por acá tengo el referencial de Y, ¿no es cierto? Y estos dos referenciales pues tienen números, ¿no? Yo que sé, el 2, el 3, el 4, cualquier número, me estoy inventando aquí, ¿listo? Y acá puede tener el 1, el 5, el 7, el 9. Entonces, todos estos valores de aquí deben estar relacionados con los valores de acá, indistintamente cómo estén relacionados. Sí, ya les voy a decir cuál es la restricción para que no sea función. Entonces, tengo referencial de X, tengo referencial de Y, y algo que nos ayuda o nos permite relacionar el uno con el otro. Y ese algo se llama la función f de X. Acuérdense que esto es X y esto es Y. Entonces, cuando yo referencio el uno con el otro, pues eso se llama una función. Ahora, si la función es una relación entre el conjunto de llegada y el conjunto de salida, o el conjunto de salida y el conjunto de llegada, entonces, ¿será que todas las relaciones son funciones? No, todas las relaciones que nosotros tengamos, hay algunas que no me determinan una función y hay algunas que sí. Entonces, como les digo, esta partecita no creo que les vayan a tomar porque es un poquito más teórico, pero en la práctica yo podría decir lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos gráficas, tengo una gráfica por aquí, voy a dibujarle una gráfica XY y tengo una gráfica por acá. Solamente viendo la gráfica uno puede saber si es función o relación, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. No creo que te vayan a tomar ahí una situación en donde tengas que ver si es función o no. Más bien los ejercicios están más allá, están con cosas más complicadas, pero puede suceder, ¿no? Que te pongan una función así, digamos, algo así. Ya, te pongan una gráfica así. Y yo que sé, otra gráfica te pueden poner algo así. Se me ocurre. Ya. Entonces, ¿cuál de las dos es función? Entonces, con la gráfica siempre la mayoría de cosas es simple. Por ejemplo, la primera gráfica le vamos a poner que esta relación, o sea, entre X y Y, esta relación sí es función. ¿Sí? Esta relación sí es una función. En cambio, la de acá, ya les voy a decir por qué ya. En cambio, la de acá, esta relación, a pesar de que es una relación, ¿no? O sea, está relacionando X con Y. Es una relación, pero no función. Y aquí viene un criterio que cuando tenemos una gráfica se hace. Entonces, el criterio es lo siguiente. Para que tú sepas si es función o no, debes trazar una línea vertical y esta vertical debe cortar en un solo punto a la gráfica. En cualquier parte de la gráfica, si tú trazas una vertical, debe cortar en un solo punto. Si corta en dos o más puntos, entonces eso ya no se llama función. Ejemplo, digamos que aquí, ¿no es cierto? En la gráfica, en la primera que acabé de poner acá, tú trazas una línea vertical en cualquier parte de la gráfica, ya, no sé, más a la derecha, más a la izquierda, pero en cualquier punto, para toda recta que tú dibujes, debe chocarse en un solo punto que está aquí. ¿Sí? Entonces, por este punto que acaba de chocarse, ¿no es cierto? Esta función f de x solamente tiene un punto de corte con la vertical. Por esa razón, nosotros definimos que esto es una función. En cambio, la segunda gráfica, la segunda relación no es función,
¿Por qué? Porque con este criterio de la vertical, tú trazas, ¿no? Un valor de vertical por acá y fíjate, yo trazo aquí. Entonces, fíjate que aquí choca en este punto y choca en este punto. Entonces, esta función, perdón, esta gráfica no se puede llamar función, incluso ya le iba a poner mal, no se puede llamar función. ¿Por qué? Porque no cumple con esto, ¿no es cierto? Este puntito de aquí y este punto de acá son dos puntos de corte, entonces esto ya no es función, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nosotros trabajamos con las gráficas de la hipérbola, por ejemplo, o de la parábola en el eje de las X, o la parábola en el eje de las X, pero abierta hacia el lado negativo, entonces eso no se pueden llamar función, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando uno ya entra a los cursos de nivelación, dentro de la parte de la matemática, a nosotros nos pueden poner funciones así, ¿cierto? En donde obviamente no son funciones, son solamente relaciones. Lo que hay que hacer nosotros como estudiantes es redefinir ese rango, ¿sí? Obviamente porque es el rango, ¿no? Si nosotros tenemos esto de aquí, si nosotros redefinimos el rango solamente, por ejemplo, tenemos esta función de aquí, eso sí es función, porque si yo le corto, pues solamente hay un punto de corte. Entonces, muchas veces ya en la matemática como tal, suelen hacer lo siguiente, suelen que a la gráfica que nosotros tenemos, pues la redimensionan, le cambian el rango para que sea una función, ya no sea una relación, ¿sí? Pero ahí les pongo, si ustedes en algún momento les ponen una gráfica y la gráfica es algo así, digamos, yo que sé, te ponen algo así, mira, ya este ya no es función, ¿sí? Si te ponen algo así, no es función porque choca en dos puntos. Y ahí alguien va a decir, no, pues si solo trazo arriba y choca en uno, no. O sea, acuérdense que si hay una condición en la cual no se cumpla, ya todo el resto ya no sirve, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que yo hago así. Y si en una condición se chocan dos puntos, entonces ya no hay para qué seguir revisando el resto. Ya sé que no es función, ¿sí? También te pueden poner algo como esto, por ejemplo, si te dibujan un elipse, entonces también, mira, ahí está chocando en dos. Si te dibujan, yo qué sé, una parábola así, ahí sí es función la parábola, ¿sí? Porque fíjate que yo trazo una vertical y sí tengo un punto de corte, solo un punto de corte, ¿ya? Pero ahora si la parábola le rota, ¿no es cierto? Y está así, entonces ahí ya está fregado porque no es función, ¿sí? Listo, eso muchachos. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver, después de esto, ¿no es cierto? Después de revisar todo esto, vamos a ver los tipos de funciones. Y aquí viene esta parte que por ahí escuchaban, ¿no es cierto? La inyectividad, la sobreyectividad, la biyectividad y para qué sirve, ¿no es cierto? En algún momento yo ya más o menos les fui dando un criterio de eso, que cuando una función es inyectiva, pues, bueno, ya les explico ya, cuando una función es biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Y para qué necesito que sea la función biyectiva? Necesito para poder sacar su inversa. Toda función que sea inyectiva y sobreyectiva, y con las dos se cree la biyectividad, puede tener una inversa. Caso contrario, no se puede sacar ningún tipo de inversa. ¿Sí? O sea, no tiene el inverso de esa función. Y igual, ahí también sucede lo mismo, ¿no? Que si una función no es inyectiva, no es sobreyectiva, nosotros le hacemos eso para poder sacar su inversa. Pero ya les digo, ese tratamiento ya es un poquito más complicado. O sea, eso ya tengo que saber súper bien la gráfica, tengo que saber súper bien la parte analítica y después se hace eso. Sí se hace. O sea, si una gráfica no es inyectiva, yo le creo para que sea inyectiva. Sí, pero pues ya en su respectivo momento lo hacemos. ¿Listo? Y como ustedes saben, el examen es de conocimientos, no es que ahí te van a pedir redimensionar, porque obviamente te vas a demorar más tiempo, pero hay que tener la noción básica, ¿no es cierto? Sí. Vamos a poner acá tipos de funciones. Vamos a poner así, tipos de funciones. ¿Ya? Entonces vamos a poner el primer criterio, que es el siguiente. Entonces vamos a ponerle aquí función inyectiva. Ya, vamos a poner una definición que tengo por acá para que ustedes pues lo tengan ahí en claro, ¿no es cierto? Ya, entonces verán, les vamos a poner lo siguiente. Ya, vamos a poner esta definición ya para que lo tengan ahí, para que les haga más sencillo. Porque ya más adelante también voy a poner otra definición, sí, que es un poquito más complicada y pues tiene que ver con una demostración. Ya, vamos a poner así. F es inyectiva.
¿sí? F es inyectiva, o G, o H, lo que sea. Si para cualquier, vamos a poner así, si para cualquier, aquí vamos a hablar del valor de X y todo eso, cualquier elección, si para cualquier elección de un número X, o sea, el conjunto de salida, número X, pertenece a un solo valor en las Y. Ya, vamos a poner así bastante criollo. Pertenece un solo valor de Y. ¿Listo? Eso es la inyectividad. Si para un valor de X existe un único valor de Y, entonces eso se llama inyectividad. ¿Sí? Dentro de las gráficas, pues podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, bueno, antes de graficar, no, puedo poner aquí un diagrama sagital. Podría poner algo así, por ejemplo. Tengo el conjunto referencial de salida y tengo el conjunto referencial de llegada. O sea, ya les expliqué que esto era el X, ¿no es cierto? Esto era el Y. Y si yo quiero relacionarme entre X y Y, esto se llama f de X, ¿no es cierto? Puedo tener números, por ejemplo, puedo tener 1, 2, 3. Y aquí poner el 5 y el 7. No sé qué relación tengan, pero ahí está 1, 2, 3, 5, 7, ¿sí? ¿Y qué es lo que me dice? Me dice que la función es inyectiva si para cualquier elección de X, ¿no es cierto? Cualquier valor de X que tengo acá, pertenece un único valor de Y. ¿Sí? Si para un solo valor de X pertenece un valor de Y. Entonces, ¿qué se refiere a eso? Que si, por ejemplo, yo tengo la X, este X puede estar con esto, este X puede estar con esto, y hasta ahí se acabó, porque cada X que yo tengo, el 1, el 2, tiene su respectivo valor en la Y, el 5 y el 7. Entonces, esto de aquí debería ser una función inyectiva. ¿Cuándo no es inyectiva? Cuando pasa esto, por ejemplo. Si tú tienes este X de acá y se relaciona para otro valor de las Y, y fíjate que este valor de las Y era el 7, ¿no es cierto? Y el 7 ya se relacionó con el 2, pero también el 7 se está relacionando con el 3. Entonces, cuando sucede eso, eso significa que no es inyectivo, ¿ya? Por ejemplo, aquí el X, el 2, se relaciona con el 7. Y el 3, que es otro valor de X, se relaciona con el 7 también. Entonces, esto no puede pasar. Que diferentes X se relacionen con el mismo Y, esto no puede pasar. Entonces, aquí yo puedo decir, conclusión, F no es inyectivo. Ya, esto es con un diagrama sagital. Vamos a dibujar, en cambio, una gráfica de algunas funciones para que vean un poquito más práctico cuál puede ser una función inyectiva y cuál no, porque con la gráfica pues ya le vemos y decimos, ah, sí, chévere, sucede es por esto, ¿no es cierto? Aquí está un poquito más abstracto, un poquito más complicado de entender, ¿no es cierto? La cosa es aquí lo siguiente. Si tú ves que un valor de Y se relaciona con 2 de X, ya, de entrada eso no es inyectivo, ¿sí? Fíjate que el mismo valor de X, diferentes valores de X, el 2 y el 3, se relacionan con el mismo 7, entonces ya no es inyectivo. Caso contrario, si no pasara eso, entonces ahí sí es inyectivo. Y aquí viene la redefinición que yo les decía. O sea, si nosotros quisiéramos redefinir a este 3 no le junto con el 7, y ya con esto ya le hago inyectivo, ¿sí? Ya no tengo que este valor de 3 pues, se relacione con el 7. Entonces ya con eso ya deja de ser inyectivo. Deja de ser no inyectivo y se convierte en inyectivo, ¿sí? Entonces vamos a poner una gráfica. Vamos a ponerle acá. Vamos a agregarle la misma plantilla. Y voy a poner dos gráficas, ¿listo? Entonces para que vean qué es inyectivo y qué no es inyectivo. Vamos a poner una gráfica aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que esto es X, esto es Y y por acá también vamos a poner. Entonces ya vamos a ir revisando algunas funciones que sí son inyectivas, ¿no es cierto? Y otras que no son inyectivas, lamentablemente. Por ejemplo, si yo dibujo esto, una, una función de segundo grado, y yo dibujo, por ejemplo, una recta, ¿sí? Entonces, acuérdate que la función de aquí, la primera, le vamos a llamar f de x, y la segunda yo le voy a llamar una función g de x, ¿no es cierto? Entonces, la primera función, todavía no les digo qué es inyectivo y inyectivo en la 1 y inyectivo en la otra. Ya vamos a ver cuál sí y cuál no. Pero la función de f de x tiene esta forma. F de x es igual a x cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Y la función de acá, f de x, que, no, perdón, acá se llama g de x, ¿no es cierto? La función g de x que grafiqué que es una función lineal, sería así, mx más el valor de b, ¿no es cierto?
¿Sí o no? Entonces M, acuérdate que viene a ser la pendiente. Esta es la pendiente, ¿cierto? O sea, la inclinación. Cuando yo hablo de pendiente se llama la inclinación. O también viene a ser la tangente del ángulo de inclinación, que es lo mismo, ¿cierto? Y en la parte de B, pues es el cruce por las ordenadas. Este es el cruce por las ordenadas. ¿Ya? O sea, el B, si yo quisiera graficar, el B estaría aquí. Eso sería B. ¿Ya? Y la tangente de esa recta vendría a ser la inclinación, la M, ¿no es cierto? Y ahí saco la ecuación de la recta. Acá el ax cuadrado más bx más c, acuérdate que es la función de segundo grado. La función de segundo grado, pues en algún momento ya les expliqué también, dependía del a, ¿no es cierto? Si a era positivo, pues se abre hacia arriba. Si a es negativo, en cambio se abre hacia abajo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, y también les hablaba del discriminante. Si b al cuadrado menos 4ac es mayor que cero, tiene dos cruces. Si es menor que cero, tiene números complejos, o sea, no hay cruces. Si es igual a cero, tiene un solo cruce, ¿cierto? Entonces, todo eso ya hablamos en algún momento. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si es inyectivo o no es inyectivo. Entonces, para lo cual, yo en la primera gráfica, en la función de f, voy a poner lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle, yo qué sé, algo así. Esperemos. Movámosle un poquito más acá. Ahí le vamos a mover. ¿Listo? Para que no me estorbe. Este es F. Digamos que yo hago esto. Digamos, por ejemplo, yo pongo este valor de X. Ya que me invento, ¿no? Va a ser un X1. O puede ser 1, o puede ser 2, lo que sea. Y vamos a poner acá. Acá voy a poner otro X. Sí, fíjate cómo lo estoy dibujando. Aquí voy a poner otro X2, ¿cierto? O sea, para este X1 que acabé de dibujar, ¿no es cierto? Tiene como rango el valor de acá, ¿cierto? Y para este X2 que estoy dibujando, tiene como rango el mismo valor. Entonces, sí se dan cuenta qué es lo que sucedió. Entonces, para este X1, vamos a poner con este color de aquí, para este X1, mira lo que estoy haciendo. Chocan este punto de la gráfica y me genera este valor de acá, que yo puedo decir, esto es f de X1, ¿cierto? O la y en otras palabras. Y para el otro lado, en cambio, fíjate que el X2 también se cruza con la gráfica y justo se cruza en el mismo punto, miren, se cruza en el mismo punto y genera el mismo f de x, ¿no es cierto? Entonces aquí fíjate que lo que está en verde se puede llamar f de x2, o sea, el valor que se genera al momento de reemplazar dentro de la función. Entonces, si tú te das cuenta, pues, para dos x distintas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para una x1 y para una x2 que son totalmente distintos, se genera el mismo valor en la y. ¿Sí o qué? Entonces, cuando pasa eso, significa que la gráfica o la función no es inyectiva. Entonces, aquí vamos a poner que f de x no es inyectiva. ¿Por qué? Porque para diferentes valores de X se tiene un mismo valor de Y. Nada más por eso. Aquí viene en cambio un criterio que se llama el criterio de la recta horizontal. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de, vamos a regresar un poquito ya, cuando nosotros hablábamos de función, yo sabía si era una función o no cuando yo trazaba el criterio de la línea recta vertical, ¿no es cierto? Trazaba la línea y si chocaba en dos puntos, pues ya no era función. Si choca en un punto, entonces sí es función, ¿sí? Entonces, acá en cambio, cuando nos hablamos de inyectividad, podemos hacer el criterio de la recta, horizontal, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, tú tomas una recta horizontal y cruzas a la gráfica. Sí, obviamente ya saben lo que es una horizontal, ¿no es cierto? Cruzas de esta forma. Entonces, fíjate que se choca aquí y se choca acá. Entonces, vamos a poner aquí, si la recta horizontal, ¿cierto? Si la recta horizontal se cruza o se interseca en dos puntos, en este caso estamos hablando de f de x, entonces conclusión, f de x no es inyectiva. Caso contrario, obviamente, caso contrario, no. Ahorita se chocó en dos. Podría generalizarse en dos o más, ¿no es cierto? Si se choca en tres, obviamente ya no es inyectivo. Si se choca en cuatro, peor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la gráfica del seno, digamos. Por ejemplo, el seno es así, ¿no? El seno es así, fíjate. El seno es así. ¿Ya? Entonces, si tú trazas una recta horizontal, pues se choca aquí, se choca acá, se choca acá, se choca acá, se choca acá.
Entonces, la función seno como tal no es inyectiva, ¿cierto? ¿Sí o no? Para que sea inyectiva, ¿qué tengo que hacer? Tengo que redefinir su dominio. Sí, en este caso el dominio tengo que redefinir. ¿Sí? Entonces yo podría solamente tomar una partecita. Entonces, por esa razón, ¿se acuerdan que, por ejemplo, yo tengo esto de aquí, ¿no es cierto? Como función f de x y te das cuenta que no es inyectiva, pero te decía que para sacar la función inversa sí debe ser inyectiva. Sí se dieron cuenta que al momento de sacar la gráfica de la función inversa, o sea, el arco seno, la gráfica solamente es así, pero sí es, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué es algo así? ¿Por qué no tengo las demás partes? ¿Por qué? Porque tuvieron que redefinir a la función para que sea inyectiva y una vez que se redefine, pues calculamos el arco seno, ¿sí o no? Por esa razón es que cuando yo saco el arco seno, que es la función inversa, y para que sea función inversa tiene que ser inyectiva, entonces ellos tuvieron que quitar parte de la gráfica y solamente trabajar con una parte. ¿Para qué? Para que obviamente no suceda esto, de que no sea inyectiva. ¿Ya? Bueno, entonces ya saben, función seno no es inyectiva. Sí puede ser inyectiva cuando yo le redefino el dominio y el rango a la vez. ¿Sí? Vamos con la recta que tenemos acá, la función lineal, ¿no es cierto? Entonces aquí f g de x es una función lineal. ¿Ya? Entonces la función lineal, ¿cómo intento saber si es inyectivo o no? Si hago esto, por ejemplo, tomo esto y ¡pac! Se cruza ahí, ¿no es cierto? Y aquí tengo, se cruza en un punto. Entonces, f de x, aquí ya sé que f de x es inyectiva, ¿cierto? Porque tracé una línea horizontal, una recta horizontal y cruzó en un único valor. Entonces aquí también puedes poner así. Si la recta horizontal cruza o se interseca, mejor. Ya, cruza es otra cosa, pero hablando un poquito más criollo, pues hablamos de cruce. Se interseca en un solo punto. ¿De quién? Ahorita estamos hablando de g de x. De g de x, entonces conclusión, g de x es inyectivo. ¿Listo? Esto es gráficamente, entonces ahora me vas a decir, y ahora, muy rico y todo, ¿no? Pero si tengo un examen y no me da la gráfica, entonces ¿cómo sé que es inyectivo o no? Entonces aquí viene una definición, en cambio, un poquito más analítico, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a poner esto. Para todo x1, x2. Entonces por eso puse ahí, ¿no es cierto? Puse x1 y x2. Para todo x1, x2 perteneciente a los números reales, se cumple que es inyectiva cuando se tiene esto. Se cumple, o sea, tal que, pongamos así, x1 es diferente de x2, entonces f de x1 también tiene que ser diferente de f de x2. Ya, esta es la definición un poquito más formal. Esta es la definición de inyectividad. Definición formal de inyectividad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Inyectividad o de función inyectiva. Vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Si nosotros logramos tener un x1 y logramos tener un x2 y al momento de realizar todas las operaciones yo determino que f de x1 es diferente de f de x2, entonces estamos frente a una función inyectiva. Si me sale igualito, entonces eso quiere decir que no es inyectivo. ¿Sí? Ya vamos a poner un ejemplo porque seguramente hay algunas cosas y esto chuta y esto con qué se come, ¿cierto? Entonces voy a poner lo siguiente, voy a poner una función súper fresca. Como ustedes se dan cuenta, la función de segundo grado no es inyectiva. Entonces vamos a poner un ejemplo con las funciones de segundo grado, después pongo de primer grado, después voy a poner con una función homográfica, ¿listo? Para que ustedes vean cuál es la diferencia, ¿ya? Entonces, digamos, sea lo siguiente, sea f de x es igual, se me ocurre, ¿no? X al cuadrado menos 2x más 3, digamos, ¿ya? No sé si esto cruza en varios puntos, en un solo punto, y no cruza en ninguno, pero ahí está, f de x es igual a x cuadrado menos 2x más 3. ¿Listo? Entonces, fíjate que aquí me dice, tú tienes que tener un x1 y x2, y tienes que sacar el f de x1 y tienes que sacar el f de x2. Entonces, fresco, digo ya, chévere, ¿cómo yo sacaba f de x1? ¿O cómo saco f de a, por ejemplo? F de A, acuérdate que lo que tú tienes que hacer es que en donde veas la X, reemplazas la A. Eso significa F de A, ¿no es cierto? Entonces, si yo saco la F de A, entonces para ti dice, ya, chévere, A al cuadrado menos 2A más 3. Porque donde vea la X, yo le reemplazo el valor de A. ¿Cómo calcularía F de X1? Fácil. Entonces digo F
de x1 es igual, y en lugar de la x, reemplazo el x1. Entonces sería x1 elevado al cuadrado menos 2x1 más el valor de 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí estaríamos con f de x1. ¿Cómo calcularía de f de x2? Entonces digo, f de x2 es igual. Entonces en lugar de x, reemplazo el x2. Entonces digo, x2, esto es elevado al cuadrado menos 2x2, esto más el valor de 3, ¿no es cierto? Y después obviamente me dice, tienes que comparar, ¿no es cierto? Tienes que comparar f de x1 y f de x2. Si son diferentes, entonces estamos en inyectiva. Y si son iguales, entonces no es inyectiva, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces vamos a igualar estas dos para ver qué es lo que sucede. Igualo estas dos y me sale así. x1 al cuadrado menos 2x1 más 3. Esto es igual, ¿no es cierto? A lo siguiente. A ver, lo siguiente. Ponemos x2 al cuadrado menos 2x2 más el valor de 3. ¿Sí? Ya, a ver, vamos a hacer esto de aquí. Ya, bueno, aquí ya podemos simplificarle, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, pongámosle así. Ya, pongámosle que, por ejemplo, este de aquí se puede ir con este de acá, ¿no es cierto? Porque si yo le paso al otro lado, pues se simplifica, ¿sí o qué? ¿Ya? Y aquí viene una partecita, fíjate que tengo esto. Tengo x1 al cuadrado menos 2x1. Este es igual a x2 al cuadrado menos x2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahí le vamos a dejar un ratito. Hasta ahí, entiéndale súper bien lo que estoy haciendo, ¿ya? Acuérdate que saqué x1, saqué x2 y vamos a ver si los dos son iguales, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, a ver, ahí les doy un segundito para que, espérenme un segundito. Sí, para cualquier dos valores de x, ¿no es cierto? X1 y x2, diferentes, me dicen, ¿no es cierto? F de x1 y f de x2 son diferentes, entonces la función es inyectiva. Entonces, si nosotros nos fijamos hasta este momento, pues aquí ya no le puedo hacer nada más, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos hacer? Tal vez podríamos sacar un factor común, acá un factor común. Podríamos hacer esto ya, solamente para ponerle un poquito más acá. Sería x1. Aquí quedaría x1 menos 2, ¿no es cierto? Y el otro lado podemos poner así, x2. Y esto sería x2 menos el valor de 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces solamente saqué un factor común. Pues ahí podemos hacer un tratamiento más. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta hasta este punto, o sea, si podemos seguir haciendo algún tratamiento más, alguna situación más, nosotros no podemos simplificar nada más de esto. Se nos queda hasta ahí, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí. Aquí van a confundirse un poquito, pero pues vamos a poner lo siguiente, ¿ya? Si ustedes se fijan, yo ya no puedo hacer nada de aquí y nada de acá, ¿no es cierto? Yo no. Hasta ahorita estos dos son iguales. Entonces yo no puedo comprobar si x1, por ejemplo, es diferente a x2. Yo no puedo hacer eso. O sea, ahorita conforme está, no se puede, ¿no es cierto? Porque o sea, el tratamiento matemático ahí, pues ahí muere, ¿no es cierto? Yo no puedo hacer esto con esto porque no sé si son iguales. O tampoco puedo hacer esto con esto porque tampoco sé si son iguales. Entonces, vamos a poner así entonces. Si en algún momento, ¿no es cierto? Después de hacer todo el tratamiento, todo lo que tú tienes, ¿no es cierto? Tú te quedara algo así, por ejemplo, x1 y al otro lado te queda x2. Entonces, esta conclusión es que la función es inyectiva. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué debe salirte este como conclusión al momento que tú igualas esto? Y sabes que estos dos eran diferentes. Entonces aquí viene como un razonamiento un poquito fuerte que esperemos que lo vayan a comprender, ¿ya? Entonces, verán, si nosotros tenemos una gráfica así, y yo dibujo, por ejemplo, esta función de aquí, si yo tengo x1, ¿no es cierto? Y yo tengo este x2 de acá, que son totalmente distintos, ¿no? Si yo logro determinar que este x1 es exactamente lo mismo que x2, entonces lo que yo estoy hablando es que existe un solo punto para el cual se genera el valor de y, ¿sí o no? Entonces cuando yo logro hacer eso, pues yo logro determinar la inyectividad, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo de aquí. Fíjate que aquí dice x1 es diferente a x2, entonces f de x1 tiene que ser diferente a f de x2. ¿Se acuerdan que dentro de la lógica matemática había algo que se podría llamar el contrarrecíproco, también bueno, había otros más, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí yo lo puedo traducir de otra manera, ¿sí o no? También le puedo decir de otra manera que resulta exactamente lo mismo, ¿sí o no?
Entonces, si por ejemplo, vuelvo y repito, tengo una gráfica y yo tengo esto, por ejemplo, ¿sí? Y tengo un X1 y tengo un X2. Si yo hago que este X1 y esto X2 sean iguales, por ejemplo, digo, son X1 y X2 son iguales, entonces yo puedo decir que estos dedos de aquí generan un mismo punto, ¿cierto? Entonces ya no existe este punto de acá, los dos han sido el mismo. Si los dos son los mismos, entonces ¡pac! La Y también es la misma, ¿sí o no? Entonces ya no tengo dos puntos que generaban una misma Y, sino tengo un punto que genera una sola Y. Entonces en este caso, ¿qué llego a concluir? De que la función es inyectiva. Entonces en otras palabras, es como que esto fuera una proposición y yo lo niego a esto. Entonces digo X1, ¿no es cierto? X1, esto de aquí es igual a X2 y acuérdense que había un contrarrecíproco que decía si yo le puedo cambiar esto acá, ¿no es cierto? Cambiábamos f de x1, le cambiaba, ya no era la negación, f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. ¿Se acuerdan que teníamos eso? Había algo llamado contrarrecíproco, que si yo le cambio acá, le niego y el de acá también le niego. ¿Sí? Entonces aquí quedaría prácticamente lo mismo. Entonces, si queremos trabajar con lo de arriba, lo podemos hacer. Entonces, pero vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner aquí en manera de resumen porque esto es ya un poquito de la lógica también, de la lógica matemática. Tú vas a hacer esto, ¿ya? Primer paso, vas a calcular f de x1, le vas a calcular cuánto sale. Después calculas f de x2, o sea, calculas cuánto es, ¿no es cierto? Segundo paso, los vas a igualar. ¿Listo? Le igualas f de x1, le igualas a f de x2. Y si después de todo el tratamiento matemático, el tercer paso vamos a poner tratamiento matemático. O sea, le sumas, le restas, le quitas, lo que sea. Tratamiento matemático. Vamos a hacer un tratamiento matemático, ¿no es cierto? Después de hacer ese tratamiento matemático, ¿no es cierto? Tú logras hacer esto. Tú logras tener lo siguiente, como cuarto punto, que x1 es igual a x2. Entonces acabaste de demostrar que es un solo punto, que no hay dos valores de y. Entonces, como conclusión, tú puedes decir, ah, ya, chévere. Entonces, f de x es inyectivo. Lo mismo que acabé de poner aquí es el contrarrecíproco de lo que estamos hablando arriba. ¿Sí? O sea, arriba me dice al revés, x1 es diferente de x2, entonces f de x1 tiene que ser diferente a f de x2. El contrarrecíproco de esto, ¿cuál es? Si f de x1 es igual a f de x2, entonces como conclusión debo tener que x1 es igual a x2. ¿Sí? Entonces es un tratamiento ya de las premisas. Sí, pero a manera de resumen yo les pongo así. Es lo que tienen que hacer. Estos pasos de aquí. Si logran hacer eso, están al otro lado. ¿Sí? Y nosotros nos fijamos en el ejercicio que les puse. Fíjense que aquí yo no puedo simplificar esto y yo no puedo simplificar esto, ¿cierto? Entonces, tú no logras determinar si X1 y X2 son inyectivas, ¿no? O sea, vamos a borrar esto de aquí. Acuérdense que esta es la condición que yo debería sacar, pero no salía, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que aquí yo no puedo simplificar. No puedo decir que son iguales. No logré determinar si X1 y X2 son iguales. Entonces, aquí conclusión, f de x no inyectiva. Si en algún momento yo logro hacer esto, x1 es igual a x2, que todo lo de la derecha y todo de la izquierda se simplifique y solo me queda esto, entonces ahí sí es inyectivo. Entonces aquí sí puedo decir que f de x es inyectivo o inyectivo. ¿Ya? Entonces vamos a poner un ejemplo en cambio que sí pueda lograr hacer esto. La función de segundo grado, acuérdense que arriba puse, ¿no es cierto? No era una función inyectiva porque no puedes lograr hacer eso, ¿sí? Vamos a poner otra función, por ejemplo, la función lineal. Entonces esa sí va a ser inyectiva y va a suceder lo siguiente. Por ejemplo, digo, sea g de x es igual, se me ocurre, no, 5x menos 3. Entonces, ¿qué hacemos el primer paso? Calculas f de x1. En este caso vas a calcular g de x1. G de x1 es igual, y en lugar de la x, reemplazas x1 menos 3. Y la otra, calculas g de x2. En este caso sería 5 por x2 menos 3. Después, ¿qué hacíamos? Igualábamos, ¿no? Las dos partes. Entonces yo digo, g de x1 tiene que ser igual a g de x2. Entonces, 5x1 menos 3 tiene que ser igual a 5x2 menos 3. Simplificamos el 3 de un lado con el 3 del otro lado porque pasa a sumar y pues simplifica, ¿no es cierto? Me queda esto. 5 de x1 es igual a 5 de x2. El 5 puede pasar a dividir, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Entonces también se simplifica. No es que se haga 0, se hace 1. Entonces fíjate que aquí me queda x1 es igual a x2.
Entonces, como me quedó exactamente lo mismo, ¿no? Ahorita acabamos de hacer esto. A ver, ya salió feo. Esperen un segundito. Está saliendo. Ya, x1 es x2. Entonces, g de x es inyectiva. Ya, esa es la conclusión. ¿Qué otra cosita podríamos decir aquí? Que, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Empezábamos esto. Fíjate que nosotros teníamos una función f de x, ¿no es cierto? Entonces yo digo esto. Si f de x1 es igual a f de x2, que es con lo que empecé, ¿no? ¿Sí o no? Ahorita empezamos con g. G de x1 es igual a g de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. El contrarrecíproco de lo que hicimos hace ratito, ¿sí? Entonces, es lo que empecé y terminé concluyendo eso. Entonces, ¿qué es eso? Función eje es igual inyectivo, ¿cierto? Ya, eso sería. Vamos con otro ejemplo. Digamos que yo tengo una función que también sea inyectiva. Digamos esto, ¿ya? Digamos una función homográfica. Por ejemplo, voy a poner esto. Eh, f de x, o sea, h de x, pongamos, o sea, h de x igual x menos 1 dividido para x más 3. ¿Sí? Esta se llama función homográfica. Tiene dos asíntotas. Ya, tiene, sí, tiene dos asíntotas de esa gráfica de ahí. ¿Sí? Una asíntota horizontal y una asíntota vertical. ¿Por qué se llama homográfica? También por esta situación, porque mira, fíjate que h de x tiene un polinomio de x arriba y un polinomio q de x abajo. Entonces, algo de función en x arriba y algo en función de x abajo. Entonces, yo puedo decir que tenemos, incluso esto también se llama función racional. Y como son de primer grado, pues se llaman homográficas también. Sí, cuando yo tengo qp de x y q de x. Listo, entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a determinar si es inyectiva o no. Acuérdate que la gráfica no la tengo, entonces yo tengo que averiguar si la tengo o no se tiene la gráfica, ¿sí? Entonces vamos a poner así, vamos a calcular primero h de x1, entonces sería x1 menos 1, y abajo sería x1 más 3, y h de x2 en cambio sería lo mismo, pero con x2, x2 menos 1 dividido para x2 más 3. Ya, ahí está el primer tratamiento. Después, igualamos, ¿no es cierto? Entonces sería x1 menos 1 dividido para x1 más 3. Este es igual a x2 menos 1 dividido para x2 más 3. Entonces multiplicamos en cruz. Acuérdense que ya les dije cuándo podríamos multiplicar así cruzado. Entonces acá me quedaría x1 menos 1 multiplicado por x2 más 3, ¿no es cierto? Y el otro lado me quedaría así, x1 más 3 multiplicado por x2 menos 1, ¿sí o no? Ya, entonces esa multiplicación no deben tener problema, es la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Hago esto y hago esto. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? El primero con el de acá, x1, x2, ¿no es cierto? x1 por x2. Este de aquí con el de acá me quedaría más 3x1, ¿cierto? Después el de aquí, este con este me quedaría menos x2. Y al final me quedaría, esto con esto me quedaría menos 3, ¿no es cierto? Menos 3. Al otro lado, exactamente lo mismo, ¿no? Esto con esto, x1, x2, x1, x2. El de aquí con el de acá, menos x1, ¿cierto? El otro, el de aquí con el de acá, esto con esto, 3x2 más 3x2. Y al final, pues me queda el de aquí con el de aquí, que me queda menos 3. Listo. Cuando tenemos distintas partes de la ecuación, no, acuérdense que aquí hay un igual y cuando yo tengo los términos exactamente el mismo de un lado y exactamente el mismo del otro lado, se puede simplificar. Entonces vamos simplificando con los que se puedan, ¿no? Entonces, x1, x2, x1 es x2 se va. ¿Qué más podría simplificar? El menos 3 con el menos 3 y me quedó el resto, ¿no es cierto? Entonces vamos a agrupar las de x1 y vamos a agrupar las de x2 en otro lado. Por ejemplo, este 3x1 le vamos a dejar acá, 3x1. Vamos a poner un igual y al otro lado le vamos a traer este x1 que está restando y aquí va a empezar a sumar más x1, ¿cierto? En cambio, las x2 voy a tratar de ponerles al otro lado. Entonces acuérdense que ya hice esto
Ya está considerado esto. Me falta el de aquí y me falta el de acá, ¿cierto? Entonces, al otro lado me queda 3x2 por el de aquí, que está positivo. Y esto que está negativo le paso al otro lado con positivo. Más x2, ¿cierto? Entonces acá de este lado me queda 3 más 1, x1, me quedaría 4 veces x1. Y al otro lado me queda 3 y 1, me queda 4 veces x2. Simplificamos el 4 con el 4. Entonces, ¿qué acabé de mostrar? Que x1 es equivalente a x2. ¿Sí? Entonces, conclusión. H de x es inyectivo. ¿Sí? Entonces, logramos demostrar esto. ¿Qué pasaría si me hubiese quedado algo así? Por ejemplo, me queda x1 es igual a x2 más 3. Entonces, ahí ya no, x1 no es igual a x2, ¿no? Porque ese 3 me está estorbando. Entonces, ahí sería h no es inyectivo. Pero, pues, en este momento me salió que sí lo era. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puedo tomar esos valores, los puedo igualar con f de x1 y f de x2 y pues concluir algo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, eso muchachos. Entonces ahí está hecho para una función de segundo grado que no te va a dar, ¿cierto? Una función de segundo grado no es inyectiva. Al menos que nosotros redefinamos la función. Por ejemplo, a ver, ¿cómo podríamos hacerlo? A ver, déjenme ver si yo le puedo redefinir la función. Si hacemos esto, tal vez, por ejemplo, y es igual a x al cuadrado menos 1, tal vez. X1. Y si le hago esto, tal vez. Mm. Ah, ya es inyectivo. Ahí ya podría ser inyectiva. Sí. Ahí podría ser la función segundo grado inyectiva. Sí, ok. Bueno, podríamos demostrar también, ¿no es cierto? Bueno, ahí le ponemos. Listo, eso es inyectividad. Vamos a la siguiente situación. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense aquí. Voy y repito, verán. Tengo un x1, tengo un x2, ¿no es cierto? Fíjate que x1 y x2 generan una misma y, ¿cierto? O sea, dos valores distintos generan una misma y. ¿Qué es lo que hice hace rato? O sea, tomé este valor y este valor e hice lo contrario, no, un contrarrecíproco. Yo le digo x1, si x1 es igual a x2, entonces es un mismo valor que genera un mismo y. Entonces ahí ya no tengo dos valores, ya es inequívoco, ¿cierto? Entonces pongamos uno más ya para colocarle acá. Por ejemplo, la de aquí. Sea f de x es igual a x al cuadrado más 3. Entonces, ¿qué podemos calcular primero? F de x1 es igual a x1 al cuadrado, más 3. Y f de x2 es igual a x2 al cuadrado más 3. Entonces, yo puedo unirles. X1 al cuadrado más 3 es igual a x2 al cuadrado más 3. Simplificamos y x1 es igual al cuadrado, perdón, es igual a x2 al cuadrado. Puedes sacar una raíz de ambos lados. Sí, a pesar de que no está tan bien hacer eso, pero ya, ahí está. X1 es igual a X2. ¿Listo? Entonces, conclusión, f de X es inyectiva. Entonces, fíjate que a la función de segundo grado yo le cambié. Le cambié algo, ¿no es cierto? Le cambié algo pequeñito. ¿Sí? Entonces, ahí sí son inyectiva, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes graficarle esta de acá. Te puedes dar cuenta que para diferentes X tienes un mismo valor de Y. O al revés, para un mismo valor de y tienes diferentes x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le hace la función de segundo grado no siendo inyectiva? Cuando tiene el término esto, por ejemplo, tú tienes a x cuadrado más bx más c. Cuando es completo, ahí ya no es inyectivo. Pero si tú pones así, solamente la x cuadrado más c, ahí sí es inyectivo, lo contrario. ¿Sí? Ahí está incluso demostrado. Eso, muchachos. Vamos
a la siguiente situación. Vamos a poner en cambio el otro tipo de función que necesitamos. Vamos la siguiente, ¿ya? Vamos a hablar de las funciones sobreyectivas. Estos son más simples, ¿ya? Este de aquí, pues, el mismo ejercicio te tiene que dar. Bueno, ya te voy a explicar por qué. Vamos a ponerle función sobreyectiva. Igual hay una definición formal, ¿no? Pero no vamos a utilizar mucho la formal en este caso. ¿Ya? Entonces, hagamos lo siguiente, ¿ya? Digamos que yo tengo una función f de x dos puntos, que va de un conjunto de salida y un conjunto de llegada. ¿Se acuerdan? Que había un conjunto, yo que sé, un conjunto x va a un conjunto de, mejor pongamos en palabras, ¿ya? Es un conjunto de salida, va a un conjunto de llegada, ¿cierto? Va de un conjunto de salida a un conjunto de llegada y sucede lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa esto? Tal que va de un x, va a un y igual a f de x. Esta es la definición formal, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debemos saber cuando son funciones sobreyectivas? O sea, me van a dar un valor de dominio y me van a dar un valor de rango, ¿sí? Ya. Siempre me van a dar un valor de dominio y me van a dar un valor del rango. Entonces, yo tengo que comprobar. Tengo que estar 100% seguro que tanto el rango que a mí me dan es exactamente el rango que está graficado en la función. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, acuérdate que hay un conjunto de salida y un conjunto de llegada. Este de aquí se llama rango, ¿no es cierto? Sí, entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tal si te ponen esto? O sea, por eso te digo, cuando te dicen funciones sobreyectivas, por lo general, el mismo ejercicio te tiene que dar esa condición. Y obviamente, si no te da la condición, entonces, pues siempre es sobreyectivo. Ya, vamos a ponerle así. Entonces, por ejemplo, si yo pongo ya con números, f de x es igual. Pongo que estoy saliendo de un conjunto de salida que son los reales. Ese es el dominio. Y me voy a un conjunto que son los reales también, ¿cierto? De llegada de real en real. O sea, el dominio son los reales, los rangos son los reales. Tal que voy de un x, voy a un y igual x al cuadrado. Me invento, a ver, sería 2 por 3, 6, más 5x más 6, ¿ya? Me acabé de inventar esa función de ahí. X al cuadrado más 5x más 6. ¿Listo? Entonces, yo podría graficar esa función, ¿sí? Entonces yo voy a graficarle acá. Y voy a averiguar los rangos. Tengo que comparar los rangos. Ahí me dan un rango, ¿no es cierto? Me dicen los reales. Voy a ver si es cierto, ¿ya? Que es los reales. Entonces voy a graficar esto de aquí. ¿Cómo grafico? Podría calcular los puntos de intersección, ¿no? Entonces tú puedes decir de aquí, tú puedes sacar los puntos críticos. Así se llaman los puntos críticos o los puntos de intersección críticos o los puntos de intersección con las X. Intersección con X. ¿Ya? ¿Cómo saco eso? Fácil. X al cuadrado más 5x más 6 le igual a 0. Así se calculan los puntos críticos. Dos paréntesis igual a 0. Y puse uno súper simple, ¿ya? Una factorización súper simple. Aquí va un más y más con más y aquí es un más. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. 3 y 2. 3 por 2. ¿Ya? Entonces, 3 por 2 me da 6. 3 más 2 me da 5. Está bien factorizado. Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Que x es igual a menos 3 y x es igual a menos 2. Entonces, vamos a moverle esta gráfica un poquito más a la derecha para que nos salió que son negativos, ¿no es cierto? Y vamos a calcular, sacar esto de aquí un poquito más para acá, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a poner x menos 3. Vamos a poner que esto es menos 1, esto es menos 2 y esto es menos 3, ¿no es cierto? Entonces la gráfica tiene que pasar por menos 3 y tiene que pasar por menos 2, por aquí debe pasar. Entonces incluso puedo calcular el punto mínimo, ¿no es cierto? Va a salir algo así más o menos. Voy a dibujar algo al ojo nada más. Entonces va a salir algo así, pasa por aquí, tiene un mínimo y después pasa por acá, ¿no es cierto? A ver, pasa por aquí, viene por acá y después sale hacia arriba, ¿cierto? Esta es la gráfica de esta función, ¿sí?
Pues ahorita no estamos hablando si es una función, ¿qué se podría decir? Si es una función, ¿cómo es esto? Si es una función inyectiva o no es inyectiva. Ahorita no me interesa, ¿sí? Ya sé que no es inyectiva. Ahí está con esta término de aquí. Este término de aquí la friega todo. Este le hace que no sea inyectiva, ¿sí? Pero ahorita necesitamos saber qué es sobreyectiva. Entonces, fíjate que dentro del ejercicio te dice real en real. O sea, ya el ejercicio te puso ya el dominio y te puso el rango. Pero no es tan cierto, porque si tú te das cuenta, aquí hay un punto mínimo. Y este punto mínimo, pues, tiene este valor mínimo en la y, ¿cierto? Que no sé cuánto sea. Y obviamente el valor máximo en la y, pues, va a ser el más infinito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque se supone que se abre hacia arriba. Entonces, este punto mínimo yo lo puedo calcular. ¿Cómo calculo el punto mínimo? Calculo así. X es igual a menos b sobre 2 veces a. Entonces, calculo cuánto vale b, cuánto vale a y lo reemplazo. Acuérdate que la función de segundo grado tiene esta condición, tiene esta forma, ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Entonces ya sabes cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c. A vale 1, ¿no es cierto? Porque se supone que la a está al lado del x cuadrado. B vale 5, con todo y signo se lleva, ¿ya? Si hay negativos, con todo el signo. Menos el valor es 5. Y el c vale 6. Entonces yo puedo calcular esto y reemplazarlo ahí en el valor de x, ¿no es cierto? Para saber cuánto es el x. Debe salirles 3 y 2, 2.5 medios debe salirles. Entonces sería menos, el b vale 5, 2 y el c vale 6, ¿no es cierto? No, todos los no va a salir. Ya, entonces ahí estamos. Debe salir menos 2.5 más o menos, ¿ya? Entonces podemos sacarle acá. Menos b sobre 2a. Entonces sería menos 5 dividido para 12. ¿Ya? Entonces dividamos eso a ver cuánto nos sale aproximadamente. Sería menos 5 dividido para 12. Nos sale menos 0.40 y algo. A ver, esperen un ratito. Ah, es que era 2A, ¿no es cierto? Y le reemplacé, le he puesto el C abajo. Hablen en serio, pues, muchachos. Digo, qué raro, digo, va a salir en otro lado. Ya, 2A, el A valía 1 y le puse el C. Ya, entonces aquí sería 2. Entonces ahí sí concuerdo con lo que les dije, que debe salir 2.5. Entonces X es igual a menos 2.5. ¿Cómo sabía que era menos 2.5? Porque la gráfica es simétrica. Entonces si tú trazas aquí una línea, es lo mismo acá y lo mismo acá. Entonces ya que tengo menos 3, ya que tengo menos 2, entonces el punto del medio es menos 2.5. Por eso sabía que X valía eso, ¿sí? Ese 2.5 para calcular la Y, ¿cómo calculo? Le reemplazas en la función, ¿no? Pones así. Y es igual a X al cuadrado más 5X más 6. Si quieres calcular el valor de Y, entonces reemplazas. Menos 2.5 elevado al cuadrado más 5 por 2, menos 2.5, perdón, y más el valor de 6. Es igual, y me tiene que dar un valor negativo. Veamos cuánto nos da. Ya voy a ponerle acá en la calculadora. Menos 2.5 elevado al cuadrado más, no, menos sería, porque más por menos 5 por 2.5 y más el valor de 6. Y me sale menos un cuarto. ¿Ya? Entonces aquí me sale menos un cuarto, que es el valor de Y. ¿Sí? Entonces, de todo este tratamiento es para sacar el rango, ¿no? Y si tú te fijas, ya acá puedo calcular ese rango como tal. Entonces, fíjate que el rango va desde este punto de aquí, y como la parábola se abre hacia arriba, son todos los valores que están hacia arriba. Son todos estos valores que están hacia arriba, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, puesto ya en matemáticamente, yo puedo decir, ah, ya, chévere. El rango de f, o escribo toda la palabra, rango de f es igual, y quedaría desde menos un cuarto, punto y coma, hasta más infinito. Esto abierto y lo de aquí cerrado, ¿no es cierto? Este vendría a ser el rango de la función propiamente dicha, ¿no es cierto? Espera un ratito ya. Andrés, dame cerrando la puerta ya, por favor. Esperen un ratito, muchachos. Llegó el basurero. Ya, el del gas llegó. A ver, ya, ahora sí, entonces verán. Fíjense que yo hice todo este tratamiento para sacar el rango. Pero fíjate que también en la función ya me daban un rango. Y me decía que eran todos los reales. Si te das cuenta que todos los reales, lo que me está diciendo aquí, f de x, 2 puntos de real en real, ¿no es cierto? O sea, me estaba diciendo al inicio, el ejercicio me decía que el rango era equivalente a los números reales. O sea, toda la recta de entre menos infinito y más infinito.
Pero en cambio yo acabé de calcular y el rango me acaba de salir diferente. Entonces, vamos a poner así, acá abajo como conclusión, cuando el rango del conjunto de llegada, ¿por qué se llama conjunto de llegada? A ver, cuando el rango del conjunto de llegada es distinto al rango de la función, o sea, ya de la función ya sacada, calculada y todo eso, rango de la función, entonces, como conclusión es que f de x no es sobreyectiva. ¿Ya? Esa es la conclusión, ¿sí? Entonces, por eso les decía, la sobreyectividad es más fácil. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio te va a dar el rango. Mira, aquí te da un rango. Lo que tú tienes que sacar es el rango de la otra función. Si los dos son iguales, entonces es sobreyectiva. Si no son iguales, entonces es no sobreyectiva, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede, ¿no? Ya, entonces, para aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Entonces, acuérdate otra vez, acuérdate que la función se pone así. En algún momento yo ya les puse así, f de x, dos puntos. Va de real en real. ¿Puede cambiar todo esto? No. ¿Cómo yo haría que esto sea sobreyectivo? Si, por ejemplo, yo le borro aquí el rango y el rango le pongo de menos un cuarto hasta más infinito. Ahí ya la arreglé. ¿Ya? Si yo cambio este rango de aquí, le pongo de menos un cuarto a más infinito, entonces acá se coincide con el rango propio de la función. ¿Sí? Entonces, ahí sí puede ser, ah, ya chévere, ya es sobreyectivo. ¿Sí? Si ven que el cambiar, el modificar a la función para que sea sobreyectiva es súper fácil, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, digamos lo siguiente, por ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a ponerle en la otra gráfica. Esa es sobreyectividad, ¿ya? Si son diferentes los rangos del conjunto de llegada y el rango de la función, entonces no es sobreyectivo. Si son igualitos, son sobreyectivos. Entonces vamos acá, vamos a poner otra función. Por eso les digo, cuando me hablan de sobreyectividad, siempre van a dar conjunto de llegada y conjunto de salida. F de X, vamos a poner así, sea F de X, dos puntos. Va de real a los, yo qué sé, de 0, punto y coma, hasta más infinito. ¿Ya? Y el más infinito es abierto, le puedes poner con corchete hacia afuera o puedes poner con paréntesis. Pongas con paréntesis porque es una notación un poquito más ligada al SPOL, ¿ya? La SPOL por lo general utiliza los paréntesis. Listo, entonces, ¿qué tal si ponen así? Tal que de un X me voy a un Y es igual a X menos 5, ¿ya? Entonces es una función lineal. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ya chévere, es una función lineal. Voy a graficarle, ¿no? Voy a sacar la gráfica de eso. Entonces tengo la X, tengo la Y. Acuérdate que la función de segundo grado tiene esta forma, Y es igual a mx más b. Y acuérdate que también una vez sí te dije que la pendiente de aquí tenía varios signos, ¿no es cierto? Si la pendiente es positiva, es inclinado de izquierda a derecha. Si la pendiente es negativa, de derecha a izquierda. Si la pendiente es cero, es una horizontal. Si la pendiente es igual más o menos infinito, entonces es una vertical. ¿Sí o no? Entonces ahorita justo fíjate que nosotros tenemos que la pendiente es 1, es positiva, ¿cierto? Porque justo este valor de aquí pues le corresponde a la x, ¿no es cierto? 1. Y el valor de b para nuestro caso es igual a menos 5. O sea, tú puedes graficar punto a punto, ¿ya? Pero yo pues muchas veces no grafico así porque me demoro mucho tiempo ir sacando punto a punto. Mejor yo solamente veo la fórmula de la función y voy sacando los puntos más relevantes. ¿Ya? Ahí está, ¿no es cierto? Incluso aquí nosotros podríamos calcular los puntos de intersección, ¿no? Tú ya sabes que en el eje de las Y se tiene que intersecar por menos 5, ¿sí o no? ¿Ya? Porque ese es el valor de B. El B es el punto de intersección con las ordenadas. ¿Ya? Por ahí debe pasar. Lo que yo puedo calcular es por dónde pasa en las X, ¿no es cierto? Entonces voy a poner por acá, cruce por las X. ¿Cómo saco el cruce por las X o por las abscisas? Cuando Y es igual a 0, ¿cierto? Entonces, igual a 0 arriba, ¿no es cierto? Entonces, esto sería 0 es igual a X menos 5. Ya, ahí tendríamos, ¿no es cierto? Y me va a salir el valor de 5. Ya, chévere, venimos. Ya, entonces, vamos a ponerle así. Arriba le reemplazo, ¿ya? Entonces, en la función Y es igual a X menos 5. Y vale 0 y este es de X menos 5. Entonces, si paso esto al otro lado, quedaría que X es igual a 5. O sea, va a pasar por X5, ¿no es cierto? Entonces, pasaba por Y menos 5, pero por las X pasa por 5, pasa por acá. Listo. ¿Ya? Entonces, grafico esto y me va a quedar algo así. Quedar esto de aquí. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, es una función lineal.
Y en la función lineal, tal como está, ¿no es cierto? El rango de la función, ¿cuál sería? O sea, el dominio es fresco, ¿no es cierto? El dominio de, vamos a poner esto de f de x, ¿cuál es? Es los reales, ¿sí o no? El dominio ahorita no me importa, porque la sobreyectividad no se saca el dominio, se saca con el rango. Y en cambio acá el rango, ¿qué es? El rango de f de x en una función lineal también son los reales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú puedes tener cualquier valor de la y tanto positivo y puedes encontrar la función como también valores negativos. Entonces, las y pueden tomar cualquier valor que estés en esta recta de aquí, ¿cierto? ¿Sí o no? La gráfica puede tomar cualquier valor de esto. Mientras menos, pues también se cruza, mientras más, también se cruza y tiene todos los valores. Entonces, el rango viene a ser, de la función viene a ser los reales. ¿Sí o no? Entonces, fíjate que aquí, ¿qué rango me daba? Me decía que el rango era de 0 a más infinito. Entonces, vamos acá. Esto es el conjunto de llegada. Acuérdense que esto es el conjunto de llegada. Conjunto de llegada. Y el de acá es el rango de la función. O sea, ya de la función sacada y determinada ahí a mano, ¿no es cierto? Rango de la función. Entonces, los dos son diferentes, ¿no? O sea, los dos son totalmente diferentes. El conjunto llega a 0, punto y coma, más infinito, ¿cierto? Abierto es diferente que decir los reales, ¿no es cierto? Esto es lo que acabamos de concluir. Es diferente. Entonces, conclusión, f de x, ¿no es cierto? No es sobreyectivo. ¿Cómo lo hago sobreyectiva? Pues fácil, ¿no? Solamente escoger y cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago sobreyectiva? Yo digo, sea f de x, dos puntos, voy de real, y en lugar de tener el conjunto de llegada, que es esto, le cambio por el verdadero rango. Entonces, a reales, tal que de x va a un y es igual a x menos 1, y ya, listo, ahí está, esta función, aquí sí, f de x sí es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, súper fresco hacer la sobreyectividad. ¿Por qué? Porque solamente tú sacas el rango y le reemplazas, ¿no? Tú dices, ah, ya chévere, el rango es esto. Y si el rango coincide con el de llegada, entonces, como son igualitos, pues ya, son sobreyectivos. Pero si no son iguales, le hago que sean iguales. Entonces, yo le cojo lo que es el rango que saqué y le reemplazo arriba y se acabó. ¿Sí? Ya, vamos con otro, digamos, con lo siguiente. Vamos a poner así, sea g de x, pongamos, ¿ya? Igual al logaritmo de x. Ya, cuando pongo logaritmo significa que es logaritmo en base 10, ¿ok? Y vamos a poner lo siguiente. Sea f, no, perdón, tengo que poner toda la función, ahorita que me acuerdo. Ya, entonces vamos a poner así. Sea g de x, dos puntos, va de, vamos a poner esto, vamos de reales hasta reales, tal que de un x va un y es igual al logaritmo en base 10 de x. Listo, ahí está. Entonces, tendríamos que calcular el rango de esta función, ¿no? Entonces, ¿cómo yo calculo el rango? Entonces, acuérdate que tú ves grafical o el rango también se calcula así. El rango calculas de esta siguiente manera, despejando la variable x. La variable x, punto y coma, y defines las restricciones de y. Las restricciones de y. De la variable y, obviamente. ¿Sí? Listo. Entonces, así se calcula el rango. Aquí yo puedo despejar o puedo graficar también. ¿Sí? Una de dos. Despejo o gráfico. Una de las dos. ¿Sí? Entonces voy a hacer las dos, ¿ya? Vamos a poner así. Voy a dibujar ese logaritmo de x. A pesar de que esta gráfica es súper simple. Entonces vamos a poner así. Esto es la x, esto es la y. Cuando es logaritmo en base 10, puedo calcular el punto de intersección también, ¿no? Puedo calcular el punto de intersección con las x. Entonces abajo. O sea, todo esto es un tratamiento matemático, pero uno cuando ya tiene la fineza, pues ya sabe que va a ser así. O sea, ya sabe que la gráfica va a ser algo así. Sí, y justo este punto de aquí es el 1. ¿Sí? Ya es por la experiencia, porque digo, ya es un logaritmo siempre cursa por 1. ¿Sí? Pero, y acuérdate que aquí en el eje Y, pues es una asíntota. Esto se acerca tanto al valor de las de X, pero nunca llega a toparlo, nunca llega a ese punto de ahí. Entonces, esto de X se llama G de X. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcula ese 1? Fácil, ¿no?
Yo digo, ¿cómo calculo el punto de intersección de la X? Entonces digo, punto de intersección con la X, claro, con la X. Entonces, la Y igual a cero. Eso hablábamos ayer, ¿no es cierto? Si quiero un punto de intersección de X, Y igual a cero. Y si quiero un punto de intersección de Y, a la X le hago cero, al revés, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la función Y es igual al logaritmo en base 10 de X, la X vale cero. Cero es igual al logaritmo en base 10 de X. Y ayer les dije que había una forma para despejar esto, ¿no? Me doy la vuelta y le transformo a una función exponencial. Sería 10 a la 0 es igual a x. Y todo número a la 0 es 1, entonces x vale 1. ¿Ya? Entonces ahí está el punto de cruce por las x. X en x igual 1. Es lo que saqué hace ratito. Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí la función g de x, ¿no es cierto? G de x me dice que va de reales. Y no es tan cierto, ¿no? Porque la función sale de aquí, mira, las de x pueden tomar valores de 0, bueno, 0 abierto hasta más infinito. Este es el dominio, ¿cierto? Porque si yo quiero, por ejemplo, sacar de menos 1, no hay función. Si quiero sacar de menos 2, tampoco hay función, ¿sí o no? Pero siempre habrá función desde el valor de 0 abierto, porque el 0 no puede tomar, de 0 abierto hacia adelante, ¿cierto? Entonces puede tomar el de aquí, 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 aquí, siempre hay función en el dominio. Entonces el dominio no me importa cuando yo quiero saber la sobreyectividad, pero el rango sí. Y te das cuenta que si, por ejemplo, tomo un valor de y, me sale esto de acá arriba. O sea, en la gráfica sí hay un choque por acá. Si yo quiero un valor de y negativo, está por acá. Si quiero un valor de y negativo, por acá. Y puede ser tan grande el valor, ¿no es cierto? Que también debe darte la función, porque acuérdate que esto va hasta el infinito. No se choca, pero se acerca tanto al valor de la y. Acá también, igual, hacia más de infinito, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí el rango, ¿no es cierto? El rango de g de x, ¿cierto? O sea, los valores que pueden tomar la y, sí son los reales, ¿sí o qué? El rango de g de x sí son los reales, o sea, sí puede tomar desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué es eso? Los reales. Y comparamos, ¿no? Acuérdate que aquí hay un término de comparación. Lo que te estaban dando, mira, la regla de correspondencia decía que el conjunto de llegada era los reales. Y tú acabaste de sacar que el rango no son los reales. Entonces, conclusión, por esa partecita de ahí, por lo que está puesto con resaltador, ¿no es cierto? Por lo que acabamos de resaltar. Conclusión, g de x es sobreyectiva. ¿Ya? Esa función sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el rango que tú sacas de la función y el rango que tú tienes del conjunto de llegadas son exactamente los mismos. Entonces, por eso es sobreyectivo. ¿Sí? Ya. Analíticamente, ¿cómo podría ser? Porque no siempre vas a graficar, ¿no? Hay veces que sí es conveniente graficar y otras veces que no es conveniente graficar. Entonces, de forma analítica. Entonces, ¿yo qué digo? Yo tengo la función y es igual al logaritmo de x, ¿cierto? Entonces, esto es en base 10 porque a pesar de que no te ponen, tú sabes que es eso. Voy a despejar la x. Entonces digo, me voy a darme la vuelta así. Entonces sería 10 elevado a la y es igual a x, ¿cierto? Entonces la x es igual 10 a la y. Entonces lo que hacía, ¿no? Para sacar el rango, primero despejas la variable x. Ya está despejada. Ya la acabé de despejar. Ya acabé de despejar. Y después debes definir las restricciones para y. Y fíjate que la y no tiene ninguna restricción. X es igual 10 a la y. ¿Sí o no? Esta y no tiene ninguna restricción. Puede tomar cualquier valor. Puede ser positivos, negativos, lo que sea. ¿Por qué? Porque acuérdate que esta función 10 elevado a una variable así, esta se llamaba exponencial, ¿sí o no? ¿Ya? Y en una función exponencial, el único criterio era que la base tiene que ser distinta de 1 y tiene que ser mayor que 0. Siempre. Eso era el criterio, ¿no es cierto? Entonces, la y aquí no tiene ningún tipo de restricción. Si tal vez, por ejemplo, aquí la x me quedara así, x es igual a 1 sobre y, entonces ahí sí puedes decir, ah, no, la y no puede ser 0. Bueno, este es el rango, ¿sí? Entonces, aquí, como no hay restricciones, aquí voy a decir, no existe restricción para la y, no existe restricción para la y. ¿Listo? Entonces, conclusión. El rango de g, ¿no es cierto? De g de x, como no existe ninguna restricción, los reales. ¿Listo? Entonces, si existiera restricción, entonces ahí diríamos los reales excepto esto. O los reales, pero quítalo lo de acá, ¿no es cierto? Ahí es cuando tenemos restricción. ¿Listo?
Ahí está. Esto es su función sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, tengo función sobreyectiva, tengo la función inyectiva también. No todas las funciones son inyectivas, no todas las funciones son sobreyectivas. Algunas sí, algunas no. Pero lo más sencillo es esto, ¿no? O sea, esto ya te van a dar en la prueba. Te van a decir así, sea la función esto y te dan la función, ¿cierto? Y tú averiguas si justo el rango de estas funciones o de esta función es exactamente lo mismo de acá. Si son lo mismo, es sobreyectivo. Si no es lo mismo, pues no ha sido sobreyectivo. ¿Sí? Vamos con la otra parte. A ver, ya les dije. Ah, ya, vamos a la otra parte. El otro tipo de función. La función biyectiva. Hablamos de función inyectiva y ahorita vamos a poner de función biyectiva. Son términos, ¿no? Para definir algo. Una función biyectiva, vamos a poner así, una función biyectiva, punto y coma, siempre tiene inversa. Inversa. O también lo mismo, lo contrario. Una función inversa, o no, pongámoslo así, para poder calcular la inversa de una función, coma, esta debe ser biyectiva. Solamente con este criterio nosotros podemos sacar la inversa de una función. Por ejemplo, si tú tenías y es igual al seno de x, la función inversa de esto es y es igual al arco seno del valor de x, ¿cierto? Si tú tienes y es igual a la tangente de x, esta función debe ser biyectiva. Debo arreglarle para que sea biyectiva para yo poder sacar y es igual al arco tangente de x. Otras funciones inversas, por ejemplo, y es igual al logaritmo de en base 10 de x. Entonces, esto es igual a tener x. Ah, perdón. Esto es lo mismo que tener y es igual 10 elevado al x. Entonces, es función inversa. Tiene su función inversa. Acuérdense, la función inversa del logaritmo es la exponencial. Y al revés, si tú tienes y es igual a 5 elevado al x. Entonces, esto de aquí tiene como inversa lo siguiente, y es igual al logaritmo en base 5 de x. ¿Sí? Entonces, para yo poder sacar la inversa, necesito, ¿no es cierto?, sacar primero la condición de biyectividad. ¿Cómo saco esta condición de biyectividad? Entonces, fácil. Las dos anteriores. Una función es biyectiva o es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es inyectiva y también al mismo instante es sobreyectiva. ¿Ya? Esta condición se llama biyectividad. O sea, ya es una condición suficiente. Y es inyectivo y es sobreyectivo, entonces si las dos suceden, entonces es biyectivo. ¿Ya? Eso es biyectivo. En biyectivo no se hace nada, ya. No tengo una forma de cómo representar eso. ¿Sí? Pero ya automáticamente yo sé que eso es biyectivo. Listo. ¿Ya? Entonces, ahí viene algo que en algún momento yo les dije, no, si por ejemplo yo tengo esto, f de x, dos puntos, vamos desde el 0, punto y coma, hasta más infinito, abierto obviamente, tal que nos vamos hasta los reales, y yo digo esto, tal que yo voy de un x a un y es igual al logaritmo en base 7, pongamos, de x. ¿Cuál es la inversa? Acuérdense que yo les decía, ya chévere, la inversa era otra función, ¿no es cierto? Que puedes llamarle g, pero ahorita le vamos a llamar así, f a la menos 1 de x. ¿Qué pasaba en la función inversa? Cambiaba el dominio por el rango y el rango por el dominio, se intercambiaba, ¿no? Entonces ahora yo tendría que el dominio son los reales, de los reales hasta el valor de 0. No, perdón, aquí el 0 es abierto, ya, he puesto cerrado. Para esa función el 0 es abierto. De 0 punto y coma hasta más infinito. ¿Sí? Ya.
Entonces, tal que va de un X a un Y, ¿no es cierto? Ya le saco rapidito. 7 elevado a la X. ¿Sí? Ya, ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ya saqué 7 elevado a la X? Lo despejé, ¿no? ¿Te acuerdas que yo decía, si Y es igual al logaritmo en base 7 de X, incluso yo hice la inversa de otras funciones, no necesariamente el logaritmo. Entonces, ¿qué hacías? Despejabas de esto te dabas con esta vuelta porque es un logaritmo, sería 7Y es igual a X, ¿no es cierto? Ya está despejado la variable X. Y después, ¿qué hacíamos? Cambiábamos de letras, ¿no? Cambiaba la letra, la X por la Y y la Y por la X. Entonces, esto es 7X y esto es igual a Y. Entonces, ya tengo que Y es igual a 7X. Al momento que yo cambio las letras, ahí estoy haciendo la inversa. ¿Listo? Entonces, y esto es lo que puse aquí, miren. Aquí puse Y es igual a 7X. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto de acá, lo que acabé de hacer ahorita es ¿por qué? Porque internamente yo ya sabía que esta función que estaba acá ya era inyectiva y sobreyectiva. Por eso puse los dominios y rangos a propósito así. Porque si no ponía así, pues ya no es sobreyectivo. ¿Sí? Justo puse eso, los rangos para que coincida que sea sobreyectivo. Entonces, lo de aquí, podríamos decir que para pasarme de aquí a acá, pues la condición era, o sea, ya internamente, implícitamente estaba que la función era inyectiva, ya demostré que es inyectiva. O sea, internamente ya sé que la función logaritmo que está como tal es inyectiva. Si no, yo lo demuestro. Puedo poner x1 y x2 y demostrar. Y también ya sabía que esta función era sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el rango que me está dando aquí, sí es el rango del logaritmo, ¿cierto? O sea, ahí se coincide el rango que está aquí con el rango que me va a salir acá. ¿Listo? Por eso es sobreyectiva. Y como las dos cosas pues, se cumplen, ¿no? Se cumplen que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, entonces esto de aquí es biyectivo. Es una función biyectiva. Y por conclusión, tiene inversa. O tiene f a la menos 1 de f a la menos 1 de x. Eso tiene. ¿Ya? Listo, ahí está. Vamos a lo siguiente. Ya vamos a hacer más ejercicios. Ya dentro del cuadernillo que ustedes tienen, ahí hay un montón de ejercicios con inyectivo y biyectivo. Si ustedes revisan, ahí dice función sobreyectiva, es inyectiva, es acotada, es estrictamente creciente, es estrictamente decreciente. Hay un montón de cosas que te dicen, ¿cierto? Entonces ya vamos a hacer eso también. Vamos a, en cambio, a poner lo siguiente. Tengo que hablar de funciones crecientes, decrecientes, de funciones estrictamente crecientes, de funciones estrictamente decrecientes, pero por el tiempo que nos va a faltar, también tengo que hablar de función par, función impar, hay un montón de cosas, muchachos. Vamos a irnos, y también función acotada, también tengo que hablar, ya, pero son cosas que son definiciones bastante simples, ya. O sea, yo le veo simple, pero vamos a dedicarnos el día de hoy a revisar también las funciones que son un poquito especiales, ¿no? Porque yo ahí les dije, necesito saber qué es la función signo, qué es la función paso, ¿cierto? Entonces vamos a revisar esas funciones, ¿ya? Incluso la función valor absoluto tendría que saber, ¿sí? Ya, pero pues vamos con esta parte de aquí, vamos a ver las funciones especiales, que ya hemos estado trabajando con alguna de ellas. Por ejemplo, la función paso, en algún momento yo ya les dije. La función, ¿cómo se llama? La función signo no hemos trabajado, pero hemos trabajado con la función máximo entero. ¿Sí? Funciones especiales. Entonces vamos a poner la primera función. ¿Sí? Y le vamos a llamar función signo. O sea, las típicas funciones son seno, coseno, tangente, función lineal, función cuadrática, esas son típicas, ¿ya? O sea, ese es típico que te va a llegar. Pero hay otras funciones un poquito más complicadas, y esta se llama función signo, función paso unitario, y la otra función máximo entero también, ¿no es cierto? Entonces, son funciones, pues, que son un poquito, se podría decir, diferentes, no sé, para el resto. Entonces, vamos a dar una gráfica de esto para que le vean. Entonces, vamos a poner aquí una gráfica. Y tenemos lo siguiente. Esta función signo y toda esta cosa se utiliza bastante en aplicaciones de ingeniería. Por ejemplo, la aplicación de la función signo, hay unos controladores, o sea, dentro de la lógica de control, ¿no? Dentro de, de los sistemas automáticos y todo eso. La función signo se utiliza para crear los ciclos de histéresis dentro de algunos procesos. Por ejemplo, yo le pongo así la función signo y hago que la variable esté oscilando tal vez entre este valor y este valor de acá.
¿ya? O también sirve para aproximaciones. Por ejemplo, en mi tesis de grado, yo hice algo así. O sea, puse una función signo y la función signo hacía que se disminuyan las oscilaciones que tenía mi controlador en la variable que iba a controlar. ¿Ya? Bueno, son cositas más complicadas, pero que tiene aplicaciones dentro de la ingeniería. ¿Sí? Entonces, la función signo, vamos a poner que esto es 1, el de acá es -1, ¿cierto? Ahí vamos a graficarle así. En 1 le vamos a poner abierto y le vamos a poner hacia más infinito. Y el -1 también le vamos a poner abierto y esto va hacia menos infinito. Ya, vamos a ponerle por acá el menos porque se acaba de borrar. -1. ¿Ya? Y en la parte del 0 le vamos a poner así, un puntito acá. ¿Ya? Listo. Entonces esta función signo le vamos a poner así. Entonces, ¿cómo la haríamos? Pongámosle con todas la definición como tal, ¿no? Pongámosle todo exactamente el rango y tanta cosa. Por ejemplo, viene así. Es una función f de x, ¿cierto? Que va de real, bueno, así se le puede poner, tal que de un x va a un f de x y esto se llama así, SGN. Eso significa función signo del valor de x, ¿sí? Y esta función f de x, que es igual a la función signo de x, es igual a lo siguiente. Vamos a poner esto es igual a lo siguiente. Es igual a 1 para ciertos casos, es igual a 0 para ciertos casos y es igual a -1 para ciertos casos. Entonces vamos a poner cuándo es 1, cuándo es 0 y cuándo -1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la gráfica, es 1 para todo aquello valor que sea desde 0 abierto hasta más infinito. Fíjate que el 0 obviamente aquí está abierto. Mira, aquí no dice que x igual 0 sea 1, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo tú le das un valor de 1, entonces si x es igual a 1, por ejemplo, x es igual a 1, entonces la y vale 1. Si x es igual a 3, entonces la y vale 1, ¿no es cierto? Entonces, f de x, la función como tal, es igual a 1 cuando el valor de x que me están dando es mayor que 0. ¿Sí? Cuando x es mayor que 0, vale 1. Cuando la x es exactamente 0, de acuerdo a la gráfica, mira, cuando x es exactamente 0, la y vale 0. Y cuando el x sea menor que 0, entonces la función signo vale -1. Ejemplos, eso es en teoría, ¿no es cierto? Ejemplo, ¿cómo pondría? Si yo digo f de pi es igual a la función signo de pi, entonces, ¿a qué es igual? Entonces yo digo, ay, chévere, pi, ¿dónde está? Pi es la x, ¿no es cierto? Sí, no, esta es la x. O sea, ahorita mi valor de x vale pi. Entonces digo, a ver, la función signo dice lo siguiente. La función signo dice, si el valor de x es mayor que 0, entonces el valor de la función signo es 1. Si el valor de x es igual a 0, entonces la función signo vale 0. Y si el valor de x es menor que 0, entonces la función vale -1. Entonces, ¿ahorita qué vale? Digo, x es igual a pi. Pi es 3,14. Entonces, ¿en dónde está? Está en la primera parte. Aquí está la función signo. ¿Ya? ¿Cuánto vale la función signo de pi? Vale 1. ¿Ya? Entonces, facilito. ¿Sí? Entonces, pongamos otro. Función f de paréntesis, pongamos -5. Aquí es igual. Entonces, pongamos aquí, esto es la función signo de -5. Entonces, busco, a ver, digo, función signo de -5. Entonces, acuérdate que esto de aquí es la x. Esto es mi x. X es igual a -5. Y busco la definición, no. Digo, a ver, chévere. Aquí digo, ¿dónde está? X mayor que 0, no es, porque es negativo. X0 no es. X menor que 0, aquí está, miren. X es menor que 0. Yo no, porque es -5. Entonces, ¿cuánto vale esa función signo? La función signo vale -1. ¿Ya? Entonces, en algún momento, si ustedes se fijaban, sí les daban eso, ¿no? Les daban evalúen la función signo en tal valor. Entonces, ahí está, así se evalúa, ¿cierto? Entonces, esta sería la función signo. Vamos con otro ejemplo, digamos, f de 0, y te dicen la función signo de 0. ¿Cuánto vale? Facilito, nos dice, ya chévere. Cuando es 0, la función signo vale 0. Entonces, esto vale 0. ¿Ya? Facilito. Entonces, vuelvo y repito. Esto de aquí es la x. X igual 0. Obviamente la x también está ya dentro de la función, ¿no es cierto? Entonces repito, si x es un número positivo en la función signo, te da 1.
Si x es 0, te da 0. Si x es un número menor que 0, te da menos 1. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahí está. Eso es la función sin. Entonces, estrictamente como estamos colocando aquí, f de real en real, tal que un de x va a un f de x igual a la función sin, esta función no es sobreyectiva, si nos ponen así. ¿Sí? ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque el rango no es exactamente a los reales. El dominio sí, mira. Tengo x mayor que 0, tengo x menor que 0, tengo el 0. Entonces el rango sí es lo real. Perdón, el dominio sí son los reales. Entonces yo puedo sacar esto, ¿no? Puedo decir, el dominio de la función f de x es igual al signo de x, dos puntos, es los reales. Eso sí está bien. Esto sí está bien en los reales. Pero el rango no, porque el rango, mira, el rango de f de x es igual al signo de x. No está bien porque el rango vendría a ser lo siguiente. Va a ser 3 puntos nada más. Ni siquiera es un intervalo. ¿Qué puntos están en el rango? Mira, está el 1, está el 0 y está el menos 1. Este es el rango, los valores que puede tomar y. Entonces, ¿cuál es el rango aquí? El rango es el 1, el rango es el 0 y el rango es menos 1. Solo estos valores puede tomar la y. Entonces voy a poner aquí este del rango y esto de aquí. Solo estos valores puede tomar la variable y, la y. ¿Listo? Solamente estos valores pueden tomar la y. Por eso es que al momento de nosotros evaluar la función, siempre sale 0, menos 1 o 1. Cualquiera de esas sale. No sale otra adicional. ¿Sí? Entonces, esa es la función sin. ¿Listo? Vamos a poner otra función. Aquí vamos a poner con rojo, ¿ya? Para que se distinga. Ahí está la gráfica, función sin. Segundo, vamos a poner el otro lado. Segunda función. Se llama paso o también se llama función escalón unitario. ¿Sí? ¿Por qué se llama escalón unitario? Porque el máximo es 1. O también función escalón unitario. Ya, dentro de la electrónica, dentro de los sistemas de control, ahí se utiliza bastante la función escalón. Por ejemplo, digamos, bueno, ya más adelante ustedes, si ya van avanzando en toda la carrera, ahí se van a dar cuenta que esta función se utiliza para modelar ciertas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de economía, en economía, por ejemplo, se utilizan modelos econométricos como el ARIMA, modelo econométrico de series de tiempo, todos esos modelos para poder predecir variables. Pueden ser financieras, pueden ser variables de tiempo, variables, yo que sé, que tengan que ver con la productividad de una empresa, o un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, para yo modelar eso, necesito un modelo matemático, obviamente. Entonces, y para que obviamente este modelo matemático funcione, yo necesito, en otras palabras, excitarle ese modelo, ingresarle algo y obtener algo, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, pues por lo general, lo que nosotros ingresamos como función dentro de los sistemas informáticos y computacionales, se ingresa una función paso. ¿Por qué la función paso? Porque la función paso o escalón unitario es la función que más se asemeja a la vida diaria. ¿Ya? Por esa razón, ¿sí? Entonces, incluso en los sistemas de control, por ejemplo, yo quiero que un brazo robótico haga este flex, o un brazo robótico haga este flex. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace el modelo matemático, se programa dentro de la computadora, y para que este robot haga esto, se ingresa una función escalón unitario, una función paso, y después se ve la respuesta del brazo. ¿Sí? Obviamente esta función escalón unitario va por una serie de algoritmos matemáticos para que pueda hacer esto y no haga esto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es la parte de la matemática que se utiliza ya dentro de lo que es las ramas de ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, o las ramas de econometría también, ¿cierto? Porque dentro del análisis financiero también existen modelos matemáticos. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Digo, tengo una función f de x, dos puntos, tal que vamos de unos reales a otros reales, tal que vaya de un x, vale un y, es igual a la función escalón unitario. Y el escalón unitario se pone así, u de x, ¿ya? O mu de x también se llama. ¿Sí? Entonces esta mu de x se puede definir así. Y es igual a mu de x y esto es igual a lo siguiente. ¿Sí? Entonces mu de x es igual a 1 cuando pasa algo. Y mu de x es igual a 0 cuando pasa algo.
¿sí? Entonces, ¿cuándo es 1? Cuando el valor de x es mayor que 0. ¿Y cuándo es 0? Cuando el valor de x es menor o igual al 0. Gráficamente, ¿cómo sería? Ponemos aquí un eje x y un eje y. Vamos a poner que este es el x, este es el y. Y gráficamente sería esto. Se me dice que es 1, ¿no es cierto? 1 abierto y es lo peor, ¿no es cierto? Me dice que es 1 abierto. Fíjate que el 1 es abierto hasta más infinito, ¿cierto? Eso sería. Y en cambio es 0 cuando es x menor o igual que 0. Entonces, desde aquí cerrado hasta menos infinito. Eso es la gráfica de la función escalón. Entonces, es lo que les decía hace rato, ¿no? Nosotros mandamos un escalón, el que tengo aquí, mando un escalón dentro de un sistema y el sistema empieza a reaccionar. ¿Funciona? ¿Ya? Entonces, por lo general siempre se requiere que el sistema reaccione al mismo nivel que el escalón. ¿Sí? Eso se llaman sistemas lineales también. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿qué te podrían tomar a ti? O sea, te podrían tomar, no obviamente determinar el rango y el dominio de esto, porque es fácil, ¿no? O sea, si yo veo el rango ahí en la función o veo el dominio, está sencillo. Por ejemplo, el dominio de f de x, ¿cierto? De la función que estamos hablando ahorita, es igual de los reales a reales, ¿no? Tenemos hasta hacia abajo, hacia arriba, también incluye el cero. Entonces, los dominios son los reales, ¿cierto? Pero en cambio el rango de f, puedes escribir toda la palabra, puedes poner decir RGF de la función, no es un intervalo porque no está yendo de aquí para acá, sino solamente son dos puntitos, el 1 y el 0. Entonces el rango viene a ser dos puntos, el 0 o el 1. ¿Ya? Eso es el rango de la función. ¿Sí? Ya, listo, ahí tenemos. Entonces, ¿qué tal si te ponen así? Por ejemplo, te ponen AY es igual, no sé, te ponen mu del número epsilon. ¿Cuánto vale? Entonces aquí me dice cuánto vale. Fácil, digo allá, el número E, ¿cierto? Este es mi X. Entonces, vamos a ponerle así. Vamos a borrarle, no le vamos a poner Y, sino vamos a poner F de E, que obviamente es lo mismo, ¿no? Entonces aquí me está diciendo que la X es igual al valor de E, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, aquí reviso, la X es mayor que 0, la X menor que 0. La E es el número de Euler, ¿no es cierto? Entonces la E vale 2,7182 y bla, 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 ¿no es cierto? Sí. Entonces esto es un número positivo. Entonces digo allá, es un número positivo, es mayor que 0. ¿Cuál es el valor de escalón unitario para eso? Es 1. Entonces, ya, chévere. Entonces esto de aquí, mu de E vale 1. ¿Sí? También, si yo pongo así, por ejemplo, f de pi es igual a mu de pi. Entonces, ¿a qué es igual esto? Entonces digo, chévere, aquí la x vale pi, ¿cierto? Entonces digo, pi es mayor que 0 porque es 3,14159265,3. Y fíjate que aquí este es el mayor que 0. Entonces vale 1. Entonces aquí, chévere, ahí digo, ahí chévere, esto de aquí vale 1. Y caso contrario, ¿no? Si en algún momento te dicen esto, quieres sacar f de menos 3 quintos, ¿ya? Y esto es mu de menos 3 quintos. Entonces tú dices, ahí ya chévere, todos los números negativos, incluido el 0, fíjate. Los x menores igual 0, incluido el 0. Hacia acá son 0. Entonces, mu de eso vale 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justo este valor de aquí es un x es igual a menos 3 quintos. Es negativo. Y el negativo pues está dentro de esto. Entonces, tiene que valer 0. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones como que un poquito especiales. Nos falta una más que se llama la función máximo entero o entero mayor. En algún momento yo ya les puse eso, ¿no? Y les dije, ¿sabe qué? La función va entre este n y este otro n. Para todo n perteneciente a los números naturales, bla, 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 ¿cierto? Entonces, vamos a poner esa de acá también. Vamos a poner, para que recuerden, era una función 3 y se llama función máximo entero. Ya, también hay otra función que se llama función mínimo entero. Pero vamos a hablar solamente de la máxima entera porque esa es la que están tomando en las evaluaciones. No toman la mínima entera, ¿sí? Bueno, es lo contrario al máximo, ¿no? Entonces, función máxima entera igual vas a poner así. F de x va de real en real, tal que de un x va a un y es igual a la función así. Sí saben poner. Dos corchetes, pone la x, dos corchetes, pone la x. Eso significa función máximo entero, ¿sí? Entonces, esta función f de x, ¿no es cierto? Es igual al
este valor de aquí, a x, a la función máximo entero, y esto es igual a lo siguiente. Esto es igual a n, punto y coma. Para todo n menor o igual que x, menor que n más 1. Y esto tiene que estar, que la n pertenece a los números enteros, enteros en general, no positivos necesariamente, enteros en general, puede ser positivos o negativos también. ¿Ya? Entonces aquí te puedo poner de que esto puede ser enteros positivos, enteros negativos, ¿ya? No hace falta ningún tipo de exclusión solamente con positivos, solamente con negativos. Es la definición de función máximo entero. Entonces, esta es un poquito más complicada, ¿no? Ya con solo ver esto ya uno ya da despecho. ¿Ya? Pero acuérdate que n debe ser entero, fíjate. El n de aquí y el n de acá debe ser entero, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, los enteros son el 1, el 2, el 3, 4, 5, menos 1, menos 1, menos 3, menos 4, lo que sea. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Digamos así, f de x, no, vamos, f de 3 es igual, pongo esto de aquí y adentro está un 3, ¿cierto? Función máximo entero del 3. Entonces la x vale 3, ¿cierto? Entonces con la definición digo lo siguiente, mira, esta definición yo tengo que tratar de tener acá. Entonces yo pongo aquí, fíjate, esto debe ser equivalente a n, ¿cierto? Pero no sé cuánto vale n, ya vamos a calcular. ¿Qué tiene que cumplir? Que la n tiene que ser menor o igual que la x. ¿Cuánto vale la x? Vale 3. Menor o igual que n más 1, ¿sí? Entonces yo debo encontrar un valor, no, perdón, acá menor nomás es, aquí es menor nomás. Le puse menor igual, menor, ahí está. Yo tengo que encontrar un valor de n que sea n menor o igual que 3, que se debe ser entero. Acuérdate que esto debe ser entero. Esto es entero. Y también debo encontrar un valor que esto sea entero, ¿cierto? Que justo el 3 esté en la mitad, pero el n esté antes y el n más 1 esté después. ¿Cuál es ese número? El mismo 3. Que fíjate, si yo pongo aquí que n vale 3, esto es menor o igual que 3, sí es verdad, ¿no es cierto? El 3 sí es menor o igual que 3. Y esto es menor que n más 1, y n más 1 sería 3 más 1 sería 4. Entonces fíjate que yo ya encontré un n, ¿cierto? Un n que me está pidiendo que hace que el valor de 3 quede como que a mediado, ¿no es cierto? Para un lado como para el otro lado. Justo entero, porque acuérdate, si este es 3 y el otro número entero es 4, no hay otro número entero que esté entre los dos. Y justo en la mitad está el valor de 3, el valor de x, ¿sí? Entonces, esto de aquí quedaría igual a lo siguiente. F de 3 y a la función máximo entero es igual a 3, ¿ya? Que es el valor de n, ¿cierto? Pongamos otro valor también, para que no te confundas, aquí sí es un poquito más elaborado. Digamos que esto necesito raíz de 5, ¿ya? F de raíz de 5. Aquí me queda esto, y aquí digo raíz de 5, ¿ya? Y esto tiene que ser igual a un n. Debo buscar un n que me ayude, ¿no es cierto? Entonces, pero ahorita la x vale raíz de 5, y el que es igual a raíz de 5. Como quiero el número exacto, a la raíz de 5 le vamos a sacar. Vamos a ver cuánto es raíz de 5. Es 2,236. ¿Listo? Entonces, ¿de aquí qué hago? Digo, ya chévere. La condición es la siguiente. Que yo debo encontrar un n que sea menor o igual que 2,236, pero el n tiene que ser entero. Y esto tiene que también ser menor que un n más 1. O sea, si por ejemplo aquí pones 4, el n más 1 es 5. Si aquí pones 6, el n más 1 es 7. Pero justo este número de aquí tiene que estar entre los dos. ¿Ya? Tiene que estar justo a mediado entre los dos. ¿Listo? Eso sería la definición. ¿Cuál es ese n? Fácil, ¿no? Tiene que ser entero. Fíjate, dice, tiene que ser un número n entero y tiene que ser menor o igual que 2,236. ¿Cuál es ese número? El 2. 2. Esto es menor o igual que 2,236 y esto es menor que ¿quién? Que n más 1. Entonces, si n era 2, n más 1 es 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál ha sido el valor de n? Fíjate que aquí yo calculé el valor de n. El valor ha sido el 2. Entonces, tú puedes poner así. Entonces, ya dice, chévere, f de raíz de 5, que es igual al máximo entero de raíz de 5, ha sido igual a n. Pero n, ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Ya? Ahí está. Pongamos otro valor más, porque suelen tener un poquito de problema aquí, ¿ya? Acuérdense que esto debe ser entero y el de acá también debe ser entero. ¿Sí o no? ¿Ya? Tengo que buscar este entero menor que está acá de este lado
para que justo el valor quede en la mitad de x. ¿Sí? Hace rato yo hice que coincidieran, ¿no es cierto? Justo puse que el valor de x es 3. Entonces el que está antes de eso y justo está ahí, entero también es el 3, es justo, ¿no es cierto? Pero aquí me salió decimal. Entonces ahí obviamente es distinto. ¿Ya? Entonces veamos acá otra parte de esto, digamos lo siguiente. Función f es igual a la raíz de 11, digamos, ¿ya? A ver qué es lo que nos sale. Esto es igual a la función máximo entero de raíz de 11. Y esto tiene que ser igual a un n. Entonces la misión ahorita es ¿cuánto vale n? No sé cuánto valga la n. ¿Ya? Tengo que sacarlo, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cuánto vale la x? La x sí sé cuánto vale. X es igual a la raíz de 11. Entonces la raíz de 11, ¿cuánto sale? Raíz de 11 igual a 3.317. 3.317. ¿Ya? Este es el valor de n. Entonces yo digo, ya chévere, ya tengo el valor de la x, ¿no es cierto? ¿Cuál es la definición? Que yo debo tener un n menor o igual al valor de x y menor a n más 1. De tal manera que la x pues quede en la mitad, ¿no es cierto? Y justo la x ya tengo. Entonces aquí me quedaría x es 3.317, ¿cierto? El de al lado tiene que ser un n más 1 y el de al lado tiene que ser menor o igual a n, ¿cierto? Entonces ya logro calcular el n, entonces ya está, ya saqué, ¿cierto? Entonces si ustedes se fijan, los n tienen que ser enteros, ¿no es cierto? Y justo el que saqué es decimal. ¿Cuál es el número entero que esté antes del 3.317? ¿Cierto? Porque aquí debe ser, este valor de aquí debe ser menor que el 3.317. ¿Cuál es ese valor? El 3. Pues 3 menor o igual que 3.317 y esto es menor que 3 más 1 es 4. ¿Ya? Entonces ya acabaste de calcular el n, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el n? El n ha sido 4, perdón, 3. ¿Ya? Entonces aquí sería f de raíz de 11 es igual al máximo entero de raíz de 11 y ese valor de máximo entero de raíz de 11 es 3. ¿Ya? ¿Sí? Listo, hagamos con negativos. A ver, hagamos uno con negativo. F de, hagamos menos pi, ¿ya? Menos pi es igual a la función máximo entero de menos pi y esto tiene que ser igual a n. Entonces, tú sabes que la x, ¿cierto? La x es igual a menos pi, ¿no es cierto? Menos pi. Y esto es igual a menos 3,141592 y bla, bla, bla. ¿Listo? Ese es el valor. Y también tienes esta condición, que n es menor o igual que x, menor que n más 1, sabiendo que la x tú ya tienes. La x vale menos 3,1415, ¿no es cierto? Y bla, bla, bla. Y acá va a haber un número, acá va a haber un número. Si yo logro saber cuál es el número entero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número entero? Que esté antes del 3,1415, entonces ya calculé el valor. Ya sé cuánto vale esa función máximo entero. Para lo cual voy a hacer una recta numérica, solamente para que te des cuenta, para que no te equivoques. ¿Ya? Entonces aquí está la recta numérica. Por aquí va a estar el menos 3,1415. El entero más próximo al menos 3,1415, por acá vas a encontrarle al menos 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Menos 4 va a estar a la izquierda. Y el otro valor que va a estar por acá va a ser el menos 3, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? El valor de n que tú vas a tomar debe ser un valor menor al pi. Aquí está el pi. Debe ser un valor menor al pi, pero también debe ser entero, ¿cierto? ¿Cuál es el valor menor al pi y que sea entero? El menos 4. Entonces aquí sería menos 4 menor o igual que menos 3,1415 y bla, bla, bla. Y menor, menos 4 más 1 es menos 3. Menos 3 de este lado. ¿Cuál ha sido la función f de menos pi igual a máximo entero de menos pi? Ha sido igual al n, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el n? El n, acuérdate que es el que está acá. Este es el n. ¿Ya? Entonces esto es igual a menos 4. ¿Ya? Si ven que en cambio con negativos es diferente, ¿no? Los números negativos son más negativos y están más a la izquierda. ¿Sí? Entonces, todos los que estén a la izquierda son negativos que con los de la derecha. Vamos a poner una más. F de menos 3, no, pongámosle menos 6, pongamos ya, menos 6,31. Entonces, esto sería máximo entero de menos 6,31. Y esto es igual a un n, ¿cierto? Entonces, yo debo encontrar este n, sabiendo que la x ya lo tengo. X es igual a menos 6,31. Listo. Entonces, aquí quedaría así. N
menor o igual que un x menor que n más 1. ¿Sí? Y la x yo ya tengo. La x vale menos 6,31. Menor, menor o igual. ¿Qué es lo que tienes que calcular? Tienes que calcular un valor de n que sea menor al menos 6,31 y que sea entero. ¿Sí? Por eso se llama función máximo entero. Entonces pongo acá, pongo esto y yo digo el menos 6,31 está por aquí. Un número que sea entero y que sea menor al menos 6,31 es el menos 7, ¿sí o no? Entonces por acá vamos a tener menos 7 y un valor más adelante del menos 6,31 que sea mayor es el menos 6, ¿no es cierto? Menos 6, menos 6,31, menos 7. Entonces, ¿cuál es el valor de n? Que sea menor a menos 6,31 y menos 7. Entonces aquí sería menos 7. Y si yo le sumo una unidad para calcular esta parte del n más 1, entonces acá me queda menos 6. Entonces, ¿cuál es el valor de n? N vale menos 7. Entonces, función de menos 6,31, función máximo entero de eso, menos 6,31. Esto es igual a n, es igual a menos 7.